Bueno, gente, en este último evento de UFC, ¿no? Este último evento numerado que tuvimos, que fue el último evento de este año 2023, que fue la pelea entre Pantoja, ¿no? Directamente, y Brandon Royval, que fue el segundo cinturón, o fue, digamos que el primer cinturón que estuvo en juego antes de ese cinturón de las 170. Estuvo en juego, evidentemente, ese cinturón de las 125 libras entre estos dos personajes, ¿no? Pantoja, me refiero, y Royval, por otro lado. Dos tipos, dos peleadores que ya se han enfrentado en un pasado. De hecho, de las 8 peleas que tiene dentro de la UFC, Brandon Royval ha perdido solamente en 3 ocasiones y 2 de ellas han sido precisamente frente a Pantoja. La primera por una sumisión y esta última que ha sido por una decisión unánime directamente a favor de Alexandre Pantoja. La otra derrota que tuvo, por dato extra, fue contra Brandon Moreno. O sea que el tipo no es que haya perdido contra nadie de bajo nivel. Las peleas que él ha perdido, incluso le ganó a Kai Kara-France en su momento, las peleas que él ha perdido han sido contra el top de la división. O sea, Brandon Moreno, que hasta hace poco era campeón de las 125 libras y ahora mismo contra el actual campeón de dicha división. Por lo tanto, no hay que menospreciar para nada lo que ha hecho Brandon Royval con su carrera dentro de la UFC. Y por otro lado tenemos a Alexandre Pantoja, que viene en una manera espectacular. Lleva 5 victorias consecutivas dentro de esta división y entre ellas le volvió a ganar a Brandon Moreno en otra ocasión más y acaba de vencer a Brandon Royval. O sea, el tipo viene de muy buen pie, me refiero a Pantoja, ¿ok? Y creo que va a seguir de la misma forma, dependiendo evidentemente quién será su próximo rival. Porque Brandon Moreno va a pelear, ¿ok? En febrero y hay que ver qué pasa ahí. Si Brandon Moreno gana, que lo veo con muchas probabilidades de ganar dicha pelea, se va a tener que volver a enfrentar contra Pantoja. Evidentemente Pantoja va a seguir siendo un tipo complicado, pero yo considero, ¿ok? Y no me arrepiento de haber dicho lo que dije en su momento cuando hice la predicción para dicha pelea entre Brandon Moreno, la última que ellos tuvieron, contra Pantoja. Dije que Brandon Moreno era el favorito y ahora no lo voy a dar como favorito, pero voy a darle un margen bastante cerrado. De hecho, yo estaría dando una pelea entre ellos dos, una hipotética pelea entre ellos dos en un futuro, un 50-50, porque veo todavía un Brandon Moreno muy bueno, con muchísimas habilidades, después de haber visto evidentemente lo que vimos en esta última pelea de Brandon Royval contra Alexandre Pantoja. Primero que todo vamos a decir algo, y es que Pantoja hizo lo que tenía que hacer, ganó la pelea de la forma en que tenía que ganarla, jugó las cartas de la forma en las cuales tenía que jugarlas. Y no obstante a eso, a pesar de que él dijo que la pelea quizás para el público fue un poco aburrida, pero que él tenía que hacer la forma en que tenía que hacerlo porque él quería seguir siendo campeón, quería retener ese cinturón que le pertenece de las 125 libras y que de esta forma mantener el mismo estilo de vida que ahora mismo él está proporcionando a su familia. Esto me parece una cosa espectacular. Ahora bien, si él dijo todo esto, a mí yo pienso exactamente como mismo dijo John Rogan. Hiciste una pelea espectacular, gente. Esto fue una pelea muy bonita, a pesar de que es una pelea que evidentemente no es algo que el público en general siga. Ok, esto es más una pelea para personas que seguimos de cerca la UFC, para personas que estamos dentro del mundillo, ¿no? Que estamos todo el tiempo siguiendo como fanáticos que somos de las peleas, de las MMA en general. Pero para el público, que es un público que llega de repente, para el público que es estacionario, un público que no es realmente seguidor acérrimo de lo que son las artes marciales mixtas o que directamente que es la UFC, creo que no le va a llamar muchísimo la atención, ¿ok? No obstante a eso, ¿ok? Yo creo que la UFC hizo bien en poner esta pelea dentro de este último evento del año, evidentemente, con la pelea principal que fue la de Colby Covington contra Leon Edwards, porque ya de por sí esa pelea iba a vender muchísimo, vendió muchísimo. Y desde mi punto de vista, en esta otra pelea, en esta decisión del cinturón de las 125 libras, fue algo un poco más cerrado, fue algo un poco más disputado, fue una real batalla, un poco a lo contrario que fue realmente esa pelea estelar de ese evento, que fue la de Leon contra Colby, que fue una pelea que quizás a muchas personas pues la vieron de manera aburrida. A mí me pareció una pelea interesante, me pareció una pelea buena, un buen plan de juego que logró implementar directamente el equipo de Leon Edwards junto con Leon Edwards y que hizo las cosas como las tenía que hacer. Quitando esto de lado, creo que la pelea entre Brandon Royval y Alexandre Pantoja fue una batalla bastante bonita, donde pudimos ver múltiples cosas de la pelea. No solamente vimos pelea de suelo, a pesar que lo que predominó directamente dentro de la pelea fue el wrestling, ¿ok? No, ni siquiera el grappling, aunque sí hubieron 8 derribos por parte de Pantoja, que esto es un nuevo récord, ¿ok? Para su averaje dentro de la división de las 125 libras.
directamente la carrera de Alexander Pantoja. Por lo tanto, para nada fue una pelea para despreciar. Fue una pelea muy bonita donde hubo striking, sí, hubo bastante striking, hubo una buena calidad de striking, hubo mucho tiempo de control también, sí, evidentemente lo fue porque hubo bastante wrestling y también hubo grappling porque hubo derribos por parte evidentemente de Pantoja. Porque por un lado Brandon Royval no iba a llevar la pelea al suelo, a pesar de que sí, por ahí creo que hizo un derribo, porque evidentemente lo que él quería era mantener la pelea de pie, porque es mejor, Brandon Royval es mejor que Alexander Pantoja en lo que es la pelea de pie. Sin embargo, a pesar de tener esta ventaja entre comillas, esta ventaja de alcance, por ejemplo, esta ventaja de movilidad en lo que es la pelea de pie, ¿ok? Brandon Royval recibió en ese primer asalto una combinación de golpes sumamente brutal por parte de Pantoja que lo tambalearon, lo sacaron totalmente de balance. No le hizo un knockdown, ¿ok? Pero sí lo sacó de balance y esto lo que deja en evidencia es que Alexander Pantoja pega fuerte. Evidentemente Brandon Royval no es el tipo que pegue suave, es un tipo que pega duro. También tiene buenos KOs dentro de la UFC, tiene buenas sumisiones dentro de la UFC. Es un finalizador nato también. Tiene pocas peleas por decisión, o sea, tiene pocas victorias. De esas 5 victorias que él tiene dentro de la compañía, tiene pocas por sumisión, por decisiones, perdón. Entonces esto lo que hay que considerar es que Alexander Pantoja tuvo la capacidad, tuvo la asimilación de aguantar ese daño que directamente conectó Brandon Royval. Evidentemente hay que tomar en consideración que cuando Brandon Royval realmente tomó, entre comillas, el control de la pelea o el control un poco en el espacio del tiempo, ¿no? Un poco ese control de estar la pelea en el de pie, ¿no? Estar en el striking y no dejarse llevar al suelo, fue ya cuando la pelea prácticamente estaba por acabarse. Fue en ese quinto asalto donde su propia esquina le dijo: esta pelea la tienes perdida totalmente por puntos. Tienes que salir ahí, todos los años que has tenido de preparación, todo el tiempo que has tenido que hacer campamento de pelea, todo el tiempo de entrenamiento para llegar hasta este momento, tienes que dar ahora mismo el todo por el todo para complementar todo eso que has hecho en un pasado. Entonces Brandon Royval sabía y salió directamente a finalizar la pelea. Sin embargo, no lo pudo, no lo consiguió, porque Pantoja es un tipo que tiene mucha capacidad de asimilación de daño. Les repito, como le he dicho en videos anteriores, hablando por ejemplo de Tony Ferguson, esto tiene un límite. Esta capacidad de asimilar daño de la forma en que, por ejemplo, Pantoja ha recibido y que sigue recibiendo a lo largo de toda su carrera como peleador de artes marciales mixtas. Esa pelea contra Brandon Moreno, esa última, recibió muchísimo daño, ¿ok? Es un tipo que no tiene buen esquiva en lo que es la pelea de pie. Es como una especie de zombie. Recibe. Es un poco parecido a Nate Diaz y sigue para adelante. El tipo no se termina por caer. Eso es una locura. Ese quinto asalto, Brandon Royval le estaba dando por todos lados, le estaba dando puros golpes consecutivos y rectos y todos entraban muy bien a la cara de Pantoja y Pantoja simplemente seguía hacia adelante. Parecía cansado, sí, parecía que el cardio ya se le había ido, sí, sin embargo todavía seguía presionando y esto es impresionante, esto es una locura, gente. No cabe en la cabeza de nadie que un tipo reciba daño y siga recibiendo daño, ¿ok? Considerando, les repito, que Brandon Royval no es un tipo que pega suave para nada en esta división de las 125 libras. Es un tipo que pega fuerte. Hay que tomar en consideración esto. Y a pesar de eso, a pesar de que tiene fuerza de pegada, Pantoja simplemente aguantaba esos golpes y seguía hacia adelante, estando totalmente fulminado. Brandon Royval mostró un cardio sumamente espectacular por encima del de Pantoja. Sin embargo, Pantoja se puso o se sobrepuso a Brandon Royval con ese corazón tan grande que tiene de guerrero Pantoja, ¿ok? Y al final la pelea se la termina llevando por una decisión unánime. Fue una pasadita por arriba lo que le dio, sobre todo en esa pelea de suelo, porque como les repito, en el striking, si bien hubo sus intercambios, si bien en ese primer asalto Pantoja supo sacar la mejor parte, ¿ok? Con esos golpes que le dio, con ese pequeño tambaleo que tuvo directamente Brandon Royval, con esos golpes, con esa conexión que tuvo Pantoja, que también hubo pelea de suelo en ese primer asalto. Evidentemente Pantoja desde un principio salió a presionar con todo. Por eso evidentemente en el quinto asalto estaba bastante cansado. Sin embargo, ese quinto asalto, a pesar de lo bien que lo hizo Brandon Royval, que conectó muy bien, etc., al final Pantoja lo termina por llevar al suelo. Termina por hacerle otro derribo, termina por derribarlo, un takedown. Esto es impresionante. 8 derribos dentro de la pelea, un tiempo más o menos de 15 minutos de control o algo por el estilo. Fue un tiempo de control bastante prolongado, evidentemente, pero también hubo intentos de sumisión, también hubo ground pound, hubo una muy buena defensa en cuanto a defender la posición por Brandon Royval, o sea, por parte de Brandon Royval. Esto hay que aplaudírselo, es un tipo que ha sabido también cómo mejorar ese departamento que es el juego de pelea de suelo. Sin embargo, no tenía nada que hacer frente a un Pantoja que tiene una calidad verdaderamente como 3 escalones por encima de la que puede tener Brandon Royval, precisamente en ese departamento de pelea que es la lucha, que es el grappling, que es el wrestling, que es el jiu-jitsu. Es la especialidad de la casa.
Gústele a quien le guste, pésele a quien le pese. Pantoja es un tipo que se caracteriza por tener un muy buen jiu-jitsu. Es un brasileño con un jiu-jitsu sumamente fino, que tiene fuerza de pegada, sí, y que también tiene aguanta al dolor, ¿no? A recibir daño, a no caerse, también. Pero viendo estas dos cosas delante, cuando la pelea va al suelo, hay que tener un cuidado realmente extremo con lo que te puede hacer Pantoja. Brandon Moreno en su momento supo cómo defenderle en esa última pelea que ellos tuvieron, pero antes de ella Pantoja lo ha sometido en 2 ocasiones. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado con esto, y Brandon Moreno es el tipo más fácil para nada dentro de la división de las 125 libras en cuanto al suelo se refiere. Brandon Moreno ha sabido cómo implementar, o directamente ha aprendido desde un principio, porque creo que la parte, ¿no? La generación esta de Brandon Moreno han crecido, han entrenado haciendo un juego completo. No solamente el boxeo, no solamente la lucha, no solamente el wrestling o el grappling o el jiu-jitsu directamente, sino que han implementado todo. Han hecho un conjunto, una mezcla, ¿no? Un mix, y han sabido cómo llevar esto a las MMA de manera efectiva. Lo han hecho muy bien desde mi punto de vista. Sin embargo, no ha sido suficiente para tumbar a Pantoja, para ganarle a Pantoja. No ha sido para nada suficiente. Por lo tanto, desde mi punto de vista, Pantoja se merece seguir reinando en esta división. Se demostró bastante imponente, bastante dominante frente a un Brandon Royval que, si bien perdió esta pelea y lleva solamente 8 peleas dentro de la compañía, 5 de ellas por victorias, como le digo, y 3 por derrotas, es un tipo sumamente complicado, que hay que tener muchísimo cuidado con él, porque tiene una capacidad de golpeo bastante fuerte, tiene una muy buena fuerza de pegada, como ya les digo. No solamente esto, sino que te puede marcar un volumen de golpeo sumamente alto, y también tiene buena defensa en el suelo, ¿ok? Como ya les digo, no porque Pantoja lo llevó al suelo con facilidad, no porque Pantoja lo dominó en el suelo, entre comillas, con facilidad, significa que Brandon Royval es un bulto en el suelo. Esto para nada es así. Esto lo que identifica es que Alexander Pantoja está realmente fuera de liga en cuanto al juego del suelo se refiere. Una victoria merecida, evidentemente. Hay que ver qué pasa en el futuro de la división. Para nada fue una pelea aburrida. Me encantó esa pelea, sinceramente. Me gustó incluso más que la pelea titular de este evento, ¿ok? Vi muchos gestos técnicos en esta pelea. Fue un encuentro, digamos que entre dos tipos que están bastante bien. Brandon Royval, desde mi punto de vista, se comportó bastante bien, tuvo sus momentos dentro de la pelea. Sin embargo, Pantoja supo sobreponerse a todo esto, implantó su estilo de juego, implantó su modo de juego y lo hizo excelentemente, cosa que no pasó en la pelea estelar de dicho evento, del evento UFC 296, que por un lado, tenemos a un Leon Edwards que estuvo bastante bien, que estuvo bastante rápido, que supo implementar sus armas de manera correcta, supo cómo controlar esa distancia, incluso supo cómo romper a Leon Edwards en el suelo. O sea, supo cómo romper esa potencia que tiene Colby, esa potencia que todo el tiempo Colby puede generarte, supo cómo romper todo esto, y Leon Edwards llevó al suelo a Colby Covington, incluso intentó someterlo. Pero por otro lado, no vimos al mejor Colby Covington desde mi punto de vista. Vimos un Colby Covington lento, un Colby Covington que telegrafiaba esos derribos, cosa que no habíamos visto antes por parte de Colby Covington, me refiero, ¿ok? Vimos también un Colby Covington un poco cansado, sobre todo en ese tercero, cuarto y quinto asalto. Lo vimos desgastado. Lo pudimos ver en esos pequeños lapsos de descanso. Vimos a un Colby Covington lamentablemente un poco desgastado. Ese tanque de oxígeno que él tiene sobrehumano, esos 3 tanques de oxígeno que todo el mundo dice, pues como que le fallaron un poco desde mi punto de vista frente a Leon Edwards, ¿ok? Evidentemente, ese tiempo de inactividad le pasó factura desde mi punto de vista. Yo me quedo con la pelea. O sea, si vamos a hablar de qué pelea fue más vistosa, entre comillas, ¿ok? Por los cinturones que hubieron en juego en este evento, yo me voy con la de las 125 libras, evidentemente. Alexander Pantoja hizo un trabajo sumamente excepcional, hizo lo que tenía que hacer, se mostró sumamente bien, con la capacidad que tiene para derribar y la capacidad que tiene para mantener la pelea en el suelo, ¿ok? Y aparte de todo esto, el peligro que genera estar con Pantoja en el suelo, porque te puede someter en cualquier momento, te puede ganar la espalda en cualquier momento, puede someterte de cualquier modo posible, porque es un tipo que es máster en cuanto al jiu-jitsu se refiere, no es cosa de juego. Y por otro lado, Brandon Royval supo más o menos cómo defenderse en esas instancias de la pelea. Por lo tanto, yo considero que fue una pelea bastante buena, bastante bonita de ver, una pelea donde vimos un poco de todo, un poco de striking, un poco de wrestling, un poco de grappling. Sin embargo, lo que predominó evidentemente fue el wrestling, pero no quita que la pelea fue bonita, no quita que la pelea fue bastante discutida. En ese quinto asalto, pues estábamos al borde del asiento, porque Pantoja empezó a recibir golpes
totalmente por todos lados. Empezó a recibir rectos, golpes consecutivos, golpes en línea, y que yo pensé en algún momento que lo iban a tumbar porque se veía bastante cansado. Sin embargo, todo el tiempo se mantuvo con una muy buena compostura, y esto dejó en evidencia de que Pantoja tiene una muy buena capacidad de asimilación de golpes. Bueno, ya lo hemos visto en otras ocasiones haciendo exactamente lo mismo. Ahora bien, esto no está bueno del todo. Creo que debería mejorar un poquito esa esquiva, debería mejorar un poquito ese striking para que no reciba tanto daño. Como ya les he dicho y les vuelvo a repetir, esto en un futuro no es bueno, te puede pasar factura en un futuro. Si no, pregúntenle a Tony Ferguson. Así que nada, gente, yo lo dejo por aquí. No olviden de suscribirse y regalarnos un like. Nos vemos en el próximo video.